diferentes, amén. En la alabanza, cuando cantábamos, se decía: Señor, permite que no salgamos igual, ninguno de los que estamos aquí. Todos hemos pasado en esta semana alguna situación, ¿cierto o no? De hecho, yo el viernes, ayer todavía hablaba yo con mi esposo, yo le decía: a veces me siento frustrada. Digo, yo sé que el Señor ha hecho un llamado, pero como humanos, hermanos, a veces sentimos que no hay cambio, que las cosas pudieran seguir igual, que uno se levanta y predica y les dice: hermanos, necesitas arrepentirte, necesitas volver a Dios, porque viene juicio, debes tomar tu decisión, el Señor habla y habla. Y luego uno cosas que dicen: ay, caray, ¿qué está pasando aquí, no? Pareciera que la semilla no está cayendo. Y me decía mi esposo: no, estás mal. Porque el Evangelio, cuando se predica, siempre hay respuesta. La palabra de Dios dice que es viva y ¿qué? Y más penetrante. Y que penetra, ¿verdad? Siempre hay respuesta. Siempre hay respuesta cuando se predica la palabra. Yo les decía a mis alumnos el sábado: de verdad, ustedes se pasan. Los estoy evaluando, hermanos, por eso han visto ausencia en estos días de mi parte, porque estoy evaluando a mis alumnos de homilética. Y yo les digo: miren, esta es la estructura, van, van y les enseño, ¿no? Y cuando ya estoy en la evaluación, hijos de Dios, les digo: ¿de verdad? Me hace dudar el llamado que Dios me ha dado para la enseñanza, y se ríen, ¿no? Pero no todos, porque yo he visto la mano de Dios obrando en mis alumnos también. Y es hermoso ver cómo Dios obra en la vida de sus hijos. Amén. Hoy vamos a hablar del amor de Dios, mis amados hermanos. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Amén. ¿Qué tanto te ama? Por amor eterno. Amén. Bien, vamos a orar, vamos a poner la enseñanza de la escuela dominical en las manos del Señor. Hermano Arturo Aguayo, ¿me quiere ayudar, hermano, a poner la enseñanza en las manos del Señor? Desde los más pequeños hasta nosotros. Fácil, hermano. Y todos oramos, abrimos nuestras Biblias en Juan capítulo 3 para que no hagamos mucho movimiento. Juan capítulo 3, en lo que nuestro hermano hace oración. Amén. Amoroso Dios y Padre Celestial, Señor, venimos delante de tu presencia en este día tan precioso, día del Señor, para darte gracias, Padre, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, cada día, cada instante, Señor, porque siempre estás de nuestro lado, Señor, siempre estás al lado de cada uno de mis hermanos y de mi vida, Señor. Muchas veces te ignoramos, oh Dios, pensando que todo lo podemos hacer, Padre, pero sabemos que apartado de ti nada podemos hacer. Por eso venimos hoy, Señor, ante tu presencia, Padre, para darte gracias por este privilegio que nos das de recibir la enseñanza, Señor, que tus siervos, tus siervas, tus ministros, en cualquier parte del mundo, Señor, hoy levantan en alto tu nombre para dar a conocer tu palabra a su pueblo, Padre. Te rogamos, Señor, que esa enseñanza, Señor, penetre hasta lo más profundo del corazón para cambiar nuestras vidas, desde el más pequeño hasta el más adulto, Señor. Gracias te damos por este grande privilegio de Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse. No, perdón, ustedes no se sienten. Nosotros leemos, los niños jóvenes salen, por favor. Vamos a leer Juan capítulo 3, del versículo 1 al versículo 21. ¿Les parece? ¿Sí? Gracias. ¿Ya? ¿Lo tenemos todos, hermanos? Leemos de manera alternada. Ustedes leen uno, yo leo uno y nos unimos todos en el 21. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has
le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres un maestro de Israel y no sabes eso? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Todos juntos. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Pueden sentarse ahora sí, mis amados hermanos. Pueden sentarse. ¿Cómo se llama nuestra clase? El amor de Dios. Y vamos a estar hablando de Nicodemo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Continuamos. El amor de Dios, dice aquí. Vamos a hablar de tres partes en esta enseñanza. Primero, del nacimiento del Espíritu. Segundo, es la ceguera del hombre natural. Y tercero, la provisión de un Dios de amor. Entonces, el nacimiento del Espíritu, la ceguera del hombre natural y la provisión de un Dios de amor. ¿Sí, hermanos? Bien. Perdón, antes de, quiero que vean estas imágenes. ¿Ya vieron a quién está Nicodemo y Jesús hablando de noche? Vemos a los fariseos platicando. Vemos a Moisés levantando en un asta una serpiente, ¿cierto o no? ¿Sí logran verla? Y vemos a Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, estas imágenes. Pero bueno, vamos a ver nuestra verdad central. Dice: encontramos nuestra verdadera identidad cuando respondemos positivamente al amor redentor de Dios. ¿Cuándo encontramos nuestra verdadera identidad, hermanos? Cuando respondemos positivamente al amor de Dios. Al amor redentor de Dios. La redención, ¿qué significa, hermanos? ¿Alguien me puede decir qué significa redención? ¿Se acuerdan de Ruth y Boaz? ¿Qué significaba la redención, hermanos? Redimir. ¿Perdón? Redimir. ¿Qué significa redimir? Rescatar, ¿verdad? Es rescatar. Entonces, cuando nosotros hablamos de la redención de Dios y nosotros vemos a este Dios de amor que aun siendo infieles, Él ha permanecido fiel y nos ha amado, cuando respondemos de manera positiva a ese amor, dice que nuestra verdadera identidad es marcada.
marcada nuestra verdadera identidad. Vamos a ver, texto que nos vamos a aprender. ¿Quién no se sabe San Juan 3:16? A ver, Oyuki dice que no se lo sabe. Ay, no es cierto. Dije, ¿quién no se sabe? ¿Quién sí se la sabe? ¿Todos? A ver, lo repetimos. 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. ¿Alguien quiere decirlo solito? Sin verlo. No se amontone. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Gracias, prima. Muchas gracias. ¿Alguien más? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Juan prima. 3:16. Gracias, manita. Bien, creo que la mayoría de nosotros no lo sabemos. Perfecto. Vamos a continuar entonces. No me detengo más ahí, aunque este es uno de los pasajes más hermosos que hemos podido ver en la Biblia y lo vamos a analizar hoy también. La introducción dice que hablábamos de Nicodemo, un hombre que la palabra de Dios, por la forma en la que habla de él, lo describe de esta manera. Hay una calificación que se la da de manera implícita. Cuando la palabra de Dios dice que había un hombre de los fariseos que era llamado Nicodemo, cuando dice que era un hombre de los fariseos, quiere decir que era un hombre ¿qué? Religioso, ahí lo dice, ¿verdad? Entonces era un hombre profundamente religioso. Jesús todo el tiempo hablaba en contra de los fariseos porque eran hombres muy religiosos, ¿ok? Segunda característica de Nicodemo era que era un principal entre los judíos. Dice que hay un principal entre los judíos, que significaba que era un hombre de autoridad dentro de los judíos. No era solo un religioso más, sino que era un hombre que tenía autoridad entre ese pueblo. La otra característica de este hombre era que era un maestro de Israel. Los fariseos se caracterizaban precisamente porque ellos eran estudiosos de la ley. Y tan estudiosos eran que querían que la ley se cumpliera con punto y coma. Y habían puesto más carga al pueblo de la que aún ellos mismos podían llevar, ¿cierto? Era un hombre que era un profesional en la docencia, pero también era un hombre rico. Y eso lo podemos sobreentender cuando sepultan a Jesús, ¿se acuerdan? Y precisamente Nicodemo junto con José de Arimatea piden el cuerpo de Jesús, ¿sí lo recuerdan? Y Nicodemo, ¿qué llevaba? ¿Qué dice San Juan 19:39? ¿Qué era lo que llevaba Nicodemo? ¿Qué llevaba? Un compuesto de mirra y de aloes. Un ungüento, pero no cualquier ungüento. Este ungüento lo usaba solo la gente que tenía pues alguna posición económica. Este hombre se dirige a Jesús de noche. ¿Por qué creen que se dirigió de noche? Por miedo, Por temor. ¿Mande? que no lo vieran. Porque no lo vieran. Si era un hombre de autoridad, era un maestro, era un rico de sus tiempos, ¿cómo lo iban a ver con el que era comilón, bebedor de vino, que se juntaba con prostitutas y borrachos? ¿Cómo lo podían ver junto a ese hombre? Pero hay algo que a mí me llamó mucho la atención cuando estudiaba esta clase. Y el autor nos hace esa pregunta, hermanos, y espero que se la lleven ustedes de reflexión. ¿Cuál era el propósito de Nicodemo al buscar a Jesús? ¿Qué era lo que Nicodemo realmente quería saber? ¿Por qué llega y se presenta ante Jesús y dice, Rabí, maestro? Lo reconoce como maestro. Él
significa que Nicodemo y algunos de sus compañeros del Sanedrín, algunos otros fariseos, habían visto las obras de Jesús y sabían que lo que Jesús estaba haciendo no lo podía hacer cualquier persona, solo aquellos que venían de parte de Dios. Entonces cuando Nicodemo le dice, sabemos que tú vienes de Dios porque las cosas que tú haces no las hace cualquiera, sino solo quien viene de parte de Dios. Hasta ahí dice Nicodemo. Y Jesús le responde enseguida. ¿Sí se dan cuenta de esto? Pero no pregunta Nicodemo, o sea, Nicodemo no hace una primer pregunta. Si ustedes revisan San Juan capítulo 3, no lo pierdan, dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero Jesús enseguida le responde y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué? ¿Por qué le dice esto Jesús? ¿Por qué le dice esto Jesús? Para que naciera de nuevo en el Espíritu. Porque el principal objetivo de Jesús era que Nicodemo pudiera entender que era necesario un nuevo nacimiento. A Jesús no le importaba su pregunta ni sus lisonjerías. Un maestro, uno que venga y que me diga, maestra. No, atacaba su ego. Pero Jesús le dijo, ay, mijito, de cierto te digo, que el que no naciere, y esa parte me encanta, de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y entonces empieza una confusión en Nicodemo. Empieza una gran confusión. ¿Por qué creen que Nicodemo fue de noche? Ya lo decíamos, no quería que nadie lo viera, pero Jesús lo quiso recibir. ¿Por qué? ¿Qué nos dice acerca de esto? Si Jesús siempre hablaba en contra de los fariseos, ¿por qué quiso recibirlo? Cualquiera habría dicho, este es un cobarde, ¿para qué lo recibo? Ciego, guía de ciegos, ¿no? Sepulcros blanqueados. ¡No! Jesús no se negó. Él le dijo, ven, yo necesito que tú conozcas qué es nacer de nuevo. Porque tú puedes tener mucho conocimiento, pero si no tienes al dador de tú no tienes nada. ¿Qué había observado acerca de Jesús? ¿Qué cosas había visto Nicodemo? Obviamente había visto grandes cosas de parte de Dios. Sin embargo, existía la duda. Dice, estas cosas las hace solo quien viene de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué este las hace? ¿Quién es este? Y entonces viene Nicodemo. Y Jesús le dice, de cierto. A estas palabras, hermano, Dios confronta a Nicodemo. ¿Cuál es el requisito indispensable para ver el reino de Dios? ¿Quieres ver el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Hermanos, ¿qué es el reino de Dios? ¿Y el reino de Dios se ha acercado? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Va a ser algo que vamos a ver en algún tiempo? ¿O que nosotros podemos verlo hoy? ¿Sí? Es algo que nosotros podemos ver hoy. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es el reino de los cielos? Es Jesucristo hecho carne y habitó entre nosotros. Es Jesucristo hecho carne en nuestras vidas. Ese es el reino de Dios. Establece tu reino. ¿Cierto no? Oraba el Señor. Establece tu reino. No es ninguna cosa que el hombre pueda hacer por sí mismo, ni circuncisión que identifica como miembro del pueblo de Israel, ni siquiera el bautismo, hermano. Y créeme que es importante en nuestra vida evangélica
natural en nosotros, el nacer del Espíritu. Entonces hay una confrontación entre Nicodemo. Versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar entonces en el vientre y volver a nacer? Y entonces Jesús otra vez le responde: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, ¿qué es? Aquí se hace hincapié del nacimiento físico. No tiene que ver con el nacimiento físico. Aristóteles decía algo bien interesante: cada naturaleza engendra su propia sustancia, la carne, carne, y el espíritu, espíritu. Y el espíritu, espíritu. Cuando nosotros nacemos de la carne, damos luz a un mundo terrenal, pero cuando nacemos del espíritu, damos a luz a un mundo ¿qué? Espiritual. A un mundo espiritual. Y entonces Jesús le dice a Nicodemo: no te maravilles de esto, no te maravilles de lo que te dije. Os es necesario nacer de nuevo, porque el viento, dice, viene de donde quiere y a donde quiere va, y tú ni siquiera sabes de dónde viene. ¿Por qué te maravillas de esto? ¿Por qué no quieres creer que es importante nacer del Espíritu y que se puede nacer del Espíritu? ¿Sabes que mucha gente hoy no cree? Porque no, si algo no lo logra entender, no lo cree. No sé si me explico con esta frase que acabo de decir. Si algo no lo entiende, no lo cree. Nicodemo le dijo: ¿pero cómo es esto? Y Jesús le dice: ¿puedes tú creer, o tú crees en el viento, que no sabes ni de dónde viene, ni sabes a dónde va, y no puedes creer en lo que yo te estoy diciendo? Yo que te estoy dando testimonio, yo te hablo de cosas terrenales que tú ni siquiera sabes de dónde vienen, y tú las crees o no las crees o tienes duda, ¿cómo yo te voy a hablar de las cosas espirituales? Jesús confronta a Nicodemo. ¿Quieres que yo te hable a ti de las cosas espirituales? ¿Quieres que yo te explique a ti las cosas espirituales, las que provienen de Dios? Cuando Dios creó el mundo, ¿quién era testigo, hermano? Y hagamos al hombre, y hagamos la tierra, ¿sí se acuerdan? Y hagamos la luz. ¿Quiénes eran testigos? La Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hay cosas que a nosotros se nos hacen increíbles y no podemos lograr entender. Dice aquí: a las personas pueden testificar que el Espíritu está en acción. Dice: si oyes ¿qué? Su sonido. El Espíritu lleva a cabo obras de resultados intangibles que nadie puede regular su trabajo. Yo les decía hace un rato: me sentía decepcionada. Y cuando yo estudiaba la clase, ya de manera más profunda, yo le decía: Señor, perdóname, porque yo quiero ver lo que solo tú puedes hacer. Eso no es así. Dice: todo aquel que es nacido del Espíritu actúa conforme al Espíritu. Ese nuevo nacimiento, hermano, da resultados y son vistos por el mundo. ¿Sabes tú que hay hermanos aquí que están trabajando por la obra del Evangelio? Hace 15 días yo venía por la Alameda con mi esposo, y mi esposo traía música en su teléfono. Le digo: oye, hay cantos, son cristianos, y quita la música y empezamos a escuchar un grupo de jóvenes alabando a Dios en la Alameda de esta iglesia. Gloria a Dios. Gente que ama a Dios y que está buscando, y en otras ocasiones tú no te das cuenta,
la referencia del Señor tiene que ver con estas dos clases de nacimiento, el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. Pero uno oye el sonido del viento, hermano, y ciertamente sabemos a lo mejor de dónde viene, o no sabemos, o ver, están corriendo las cortinas, de aquí viene el viento, y choca y rebota, y tú lo puedes sentir, hermano. Pero también así obra el Espíritu Santo en la vida del creyente. Tú lo puedes ver, tú lo puedes sentir. Por eso Jesús le hacía hincapié a Nicodemo: ¿cómo es posible que tú no sepas esto? ¿Cómo esto puede ser posible? ¿Cómo es posible que tú me digas, ¿y esto cómo se hace? Y ahí voy a mi segunda parte. La ceguera del hombre natural. ¿Cómo puede hacerse esto? Preguntaba Nicodemo en el versículo 9. Dice, respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y entonces Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Sabe qué significaba, hermano? Cuando le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? La explicación anterior dice: no satisfizo a Nicodemo. Y vuelve a hacer la misma pregunta, pero ahora con prejuicio, basado en su propia ignorancia. Y entonces le dice: es que yo no te entiendo. Yo no logro entender esto. Y muchas ocasiones nosotros queremos sentirnos, o esta situación le puede dar al más simple como a aquel que se siente súper inteligente y que lo conoce todo. Entonces Jesús les dice: ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? Pero esta pregunta no es tan irónica ni tampoco tan hiriente como el dolor que Jesús sentía por decir: si tú, siendo un maestro, un gran docente, reconocido entre los judíos, con gran autoridad entre los judíos, como fariseo en el Sanedrín, tú que eres maestro, no entiendes esto, ¿cómo estarán a los que enseñas? Y ahí tienes, el Señor sabe para que entiendas en mí. ¿Cómo tú pretendes que ellos lo entiendan y tú, siendo maestro, no lo estás entendiendo? ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Nicodemo? No puede ser que en estas cosas espirituales tú seas ignorante, porque Él tenía la obligación de entenderlo. Él tenía la obligación de saberlo, de que había necesidad de un nuevo nacimiento. Ya era malo, hermano, que el pueblo no conociera estas cosas, pero peor es que los maestros tampoco las conocieron. ¿Cuál es la confusión de Nicodemo? ¿Qué cree usted que Jesús nos diría hoy a los que nos jactamos en conocer la Biblia, pero que nuestra vida no refleja ni poquito de lo que predicamos? ¿Qué me diría Jesús hoy? ¿Eres tú? ¿Acaso no sabes? ¿Te jactas de conocer y no vives? ¿Hablas de amar y no amas? ¿Hablas de perdonar y no perdonas? ¿Hablas de ayudar y no ayudas? Y Dios confronta mi vida, hermano, y mi amado hermano. Yo le digo al Señor: yo espero que algún día no me diga: si eres tú, ella, ¿cómo te atreves, hija? Al principio el expositor de este estudio nos ponía una pregunta y dice: ¿es fácil amar cuando te aman? ¿Hay alguien a quien tú no amas? ¿Y por qué no lo amas? ¿Por qué es tan difícil amar a esa persona? Yo te la pregunto a ti: ¿hay alguien a quien tú no amas?
Porque cuando no ama a la persona es porque no quiere a Dios. Dios es el que nos da el amor para amar a todos. Hermana, y si ama a todos. Pues, ¿Verdad que es difícil? es difícil, pero con Dios todo lo podemos. Claro. Luego dice, pero es que no ayuda. Yo de verdad que quiero amar, pero no ayuda. No me ayuda a amarlo. No me ayuda a amarla. Yo ya dije, no, ahora sí la amo, no. Y al rato me hace algo. Ay, no coopera, de verdad. No coopera, de verdad, hermanos. Y ¿cómo vas a amar a quien no estás viendo? ¿Cómo dices que tú amas a Dios y ni siquiera lo ves y al que estás viendo no lo amas? Y Dios ha tratado en esta semana, yo el domingo de la semana pasada, yo le decía al Señor, enséñame a amar como tú amaste. Y cuando yo dije eso, hasta chinita se me puso la piel. Y te voy a decir por qué. Porque Jesús dice, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, habla de una grandeza, ¿cierto o no? Cuando dice de tal manera, expresa algo realmente grande, insólito. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su propio Hijo. Yo tengo solo un hijo. Y a lo mejor yo lo daría por una persona buena, a lo mejor. Pero estoy pensando, y lo daría por un violador, y lo daría por un pedófilo, y lo daría por una prostituta, y lo daría por un alcohólico, y lo daría por un... ¿Lo daría? ¿Lo daría? Y Jesús dice de tal manera. Entonces, cuando confronta a Nicodemo, le dice, ¿eres tú, maestro? Y pregunto, tú deberías de estar haciendo lo que predicas. ¿Cómo vienes hoy a preguntarme? Ese diálogo, hermano, se comienza a convertir en un discurso. Ahora Jesús ya no lo está intercambiando con Nicodemo, sino ahora Jesús empieza a decirle, escucha esto, porque de lo que yo sé te estoy hablando. El Señor quiere que Nicodemo sepa que no hay nada incierto en cuanto a la doctrina que Él está presentando. Jesús le dice, si yo te estoy hablando de las cosas espirituales, yo soy testigo de esas cosas espirituales. Jesús le está diciendo, tú dices, nadie hace esto si no proviene de Dios. Yo te estoy diciendo, yo soy ese Señor. Porque si tú quieres entender esto desde el punto de vista carnal, no lo vas a entender nunca. Porque esto no se discierne así. Esto se discierne por la obra del Espíritu. Solo por la obra del Espíritu. ¿Han escuchado no a gente decir, es que yo leo la Biblia, pero no entiendo nada? Me aburre. Ya vemos cristianos, ay, no puedo dormir y que me paro a leer. Ay, no podía dormir y que me paro a orar. Ay, me quedé dormida. Ay, me quedé dormida. Las palabras testificamos, hermano, concuerdan con las palabras de Juan. Juan capítulo 1, versículo 7 y 8. Dice la palabra del Señor, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Y quién era esa luz verdadera? Perdón, dice aquí en el 7, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y después nosotros nos seguimos con el versículo 34. ¿Qué dice el versículo 34 de Juan 1? Y yo le vi y le he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿De qué este es?
El Hijo de Dios. Juan daba testimonio de que Jesús era Dios. Era Dios. Amén. Porque eso significaba. Dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, el Señor se refiere a las cosas que ha estado hablando, particularmente a la obra regeneradora del Espíritu Santo. Dice, sin embargo, es conocida de los hombres. ¿Por qué? Por los resultados. Cuando Jesús viene, regenera al hombre, hay cambios. ¿Sí o no? Algunos somos lentos y otros más rápidos. ¿O no? Las celestiales, dice, en cambio son aquellas que los hombres no podían conocer, sino mediante el testimonio de Jesús. El plan salvador de Dios, la encarnación del Hijo, su muerte propiciatoria en la cruz. Hace un rato cantábamos un coro y nuestro pastor le ha cambiado el nombre. Cuando dice, el coro original dice que dejó su deidad. ¿Cierto o no? ¿Jesús dejó de ser Dios cuando estuvo aquí en la tierra? No, por eso la cambió de deidad a majestad el pastor. Entonces cantamos y dejó su majestad. Y vio decenas, en lugar de miles de naciones, dice, no hay miles, a lo mejor decenas. Y puso, y vio decenas de naciones que hoy cantan a tu nombre. ¿Sí la han escuchado? Y me uno a estas voces. ¿Te das cuenta? Dios, cuando dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿de quién está hablando? ¿Del amor de quién? Del Padre. No estamos hablando del amor del Hijo, estamos hablando del amor del Padre. Sin embargo, el Padre y el Hijo son uno. Son uno. ¡Qué interesante! Pero Juan empieza a hablar del amor del Padre. ¿Por qué? Yo me preguntaba ¿por qué? Y vuelvo a retomar lo mismo. ¿Cuántos de nosotros somos padres? Y en su sabiduría nuestro Dios nos hacía entender qué tan grande ha sido el amor de Dios. Qué tan grande, si su Hijo, un Dios santo, puro, sin mancha, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la cruz, haciéndose obediente a una muerte que era vil en sus tiempos, era una muerte que solo la merecían hombres malos. Y Él era un Dios bueno, justo, santo. Y Él estaba dispuesto a dar todo, a darse a sí mismo, dice su palabra, a darse a sí mismo por amor, no a los buenos, a los pecadores, a los pecadores. Esto es algo que de verdad, hermano, yo cuando lo leo digo, Señor, tanto nos has amado, tanto, porque esas cosas celestiales, hermano, la Trinidad, que Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y Dios Padre han hecho todo esto por amor a ti y a mí. Dice, nadie subió al cielo, y a mí me encantó esta interpretación que hace el autor de este pasaje. Utiliza dos sin embargo. Primero dice, es difícil de entender, pero tiene conexión con el anterior para hablar de las cosas celestiales más difíciles de creer, porque no parece haber testigo de ellas. La Biblia no te habla de la Trinidad como tal, pero se manifiesta desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Son difíciles de entender? Claro. Cuando decimos que Jesús descendió y no dejó su deidad, sin embargo, como hombre vivió en la tierra, bueno, entonces, ¿cómo estuvo eso? ¿Sí te das cuenta? Entonces, este tipo de cosas en las que Jesús decía, pareciera que son difíciles, no hay conexión, pero yo, Jesucristo, les decía a Nicodemo, soy testigo de ellas.
dio provisión. Entonces, habemos gente ciega, hermanos, que a pesar de conocer la palabra de Dios, como Nicodemo, no la vivimos, ni la entendemos. Habemos gente ciega. Yo no sé qué hay, y yo le digo y le ruego a mi Señor, abre mis ojos, abre mis ojos. Mientras yo esté en esta tierra, no voy a llegar a la perfección hasta que yo te vea a ti cara a cara algún día. Entonces le veré tal como Él es, y entonces se transformará esto a imagen y semejanza suya. Pero hoy no, hoy estoy en el proceso, pero quiero dar testimonio de lo que he conocido. ¿Qué cosas hay que yo creo que estoy haciendo bien y a ti te están ofendiendo? Y a ti no te están agradando, porque cuando declaran pecado yo pienso, ay, cómo no vino fulano, esto hubiese estado re bien para este hermano. Ay, cómo no vino fulana, no hombre, la predicación era para ir, no, sí. No me digan que no te ha pasado. ¿Y por qué no piensas en ti? ¿Por qué no pensamos en nosotros? Yo recuerdo, y creo que lo comenté en alguna ocasión con las hermanas de la femenina, llego un domingo y Dios empieza a tratar con mi vida. Entonces me hinco en la alabanza y le digo al Señor, habla mi corazón, yo quiero que tú hables, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Y de qué cree que predicó el hermano Raúl Ponce? De la lengua. Y yo dije, ay Señor, de la lengua, de no sujetar la lengua. Y tú podrías decir, es que eso no era para mí, me equivoqué. No, torpe sería yo en pensar algo así. Perdóname, Señor, hazme ver qué es lo que yo estoy haciendo que a ti no te está agradando, porque en la multitud de palabras no falta el pecado, dice su palabra. Y miren que si me gusta hablar, los que me conocen lo saben. Y Dios es preciso cuando tú le dices, aquí estoy, ¿qué quieres que yo aprenda? ¿Qué quieres que yo cambie? Hazte sensible a la voz de Dios. Hazte sensible a la voz de Dios. Hagámonos sensibles a la voz de Dios, porque Dios ha provisto, hermano. Dios es un Dios de amor y ha provisto para nosotros, los que sabemos que sin Él no podemos hacer nada. Yo te invito a que abras tu Biblia en Números, capítulo 21. ¿Qué dice Números 21? Este es el último punto, hermanos. ¿Qué creen? Ya voy a terminar. Gloria a Dios, dijeron algo. Números 21. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice Números 21? Voy a leerles desde el versículo 4. ¿La serpiente de qué? Miren, de hecho les voy a leer desde el primer versículo. Dice, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. ¿Y Jehová qué hizo? Siempre, cuando tú clamas, Dios escucha. Dice, escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Y ahora viene la nueva. Dice, después partieron del monte de Hor, camino del Gran Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Alguna vez te has desanimado después de tener una victoria? Usted no, hermano, yo sí. Qué feo, qué feos modos. Después de haber ganado una victoria, pasa el tiempo y pasa alguna situación y el ánimo se viene abajo. Y esto le pasó al pueblo. Dice, se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. No, ahí sí estamos mal, ¿verdad? Contra Dios y contra quién.
contra su hijo. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma, fíjense, nuestra alma. O sea, ni siquiera decían necesitamos en el cuerpo, no. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Quién les daba el pan? ¿Quién les daba el pan? Y ellos decían, ahora la hermana ella nos va a enseñar. ¿Es aquí nos puede enseñar? Ya no voy a decir que soy grito, no, sí soy grito. Ahora, ¿qué nos va a enseñar la hermana Elvia? Pan tan liviano que nos da. Sin comparar, ¿verdad? Dios guarde la oreja. Pero de verdad, a veces tomamos, yo me incluyo, esas actitudes. Y dice, pan tan liviano, y hablaron en contra de Dios y de Moisés. Dice, mi alma está hastiada, está fastidiada. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Serpientes ardientes que mordían al pueblo. Dice, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. ¿Y qué hizo Moisés? Aguántese. Ustedes se lo buscaron. Ahora yo, ¿por qué voy a ir a orar por ese? ¿Cuántas veces le he hablado? Que Dios trate con su alma. A veces como humanos así actuamos, hermanos. Ya le he hablado un montón de veces y no entiende. ¿Y qué dice la palabra del Señor? ¿Qué hizo Moisés? Dice, ¿y qué dijo Moisés? A mí me encanta la oración de Moisés. Dice, y Moisés oró por el pueblo. Dice, y Moisés dijo, ¿qué dijo Moisés? Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros. Dice, y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, ¿qué tenía que hacer este? ¿Qué función debía cumplir la serpiente, hermanos? De darles vida, porque apenas la serpiente los mordía y ellos. La actitud de un líder de Dios, interceder por el pueblo. Por eso yo le decía al Señor, enséñame a amarme como tú amaste. ¿Por qué tú no amaste nada más a los que te aman? Dice que dio su vida por todo aquel que en él cree. Todo aquel. Aquí no hay excepción, no solo los judíos, no solo los fariseos, no solo los maestros. Es una acción universal. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de esa manera Dios ha amado al mundo, porque ha dado el medio para la salvación del hombre pecador, porque Dios ha puesto el medio para que tú y yo seamos salvos por él. Amén. Porque cuando hemos pecado sabemos que tenemos libre acceso a la presencia
dice su palabra, entonces hay salvación. Entonces hay salvación. Porque cuando el pueblo vino a confesar que había pecado, Moisés oró. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque Dios no desprecia un corazón como. Si tú te has arrepentido y si tú quieres buscar a Dios, Dios va a hacer la obra en tu vida. Te dará salvación, te dará salud, te dará vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. ¿Sabes qué esperaban los fariseos? Que llegara ese rey político que los iba a liberar y que los iba a poner a ellos, a los maestros de la ley, en alto. Porque ellos iban a gobernar ahora, porque esa era la promesa. Pero Jesús viene y los cambia y les dice, no. Aquí no es así. Yo no vengo a ser un líder político. Yo vengo a darles algo mayor, algo mejor. Y es cambiar vidas. Y es hacerte libre. Oye bien lo que te digo. Y es hacerte libre. Porque la religión lo que hacía con los fariseos era esclavizarlos. La palabra de Dios decía, porque la ley entró, el pecado entró por un hombre y con este hombre la ley. Mas en Cristo, por un hombre entra la vida. Y en este hermano ha sido cancelada la ley. Esto era algo bien importante para el pueblo y era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. Aquel levantamiento de la serpiente solo era un tipo de lo que Jesucristo iba a hacer contigo y conmigo. Oye bien lo que te digo, no es solo un remedio, hermano. Uno de tantos remedios. Tienes temperatura, mira, échate alcohol. No, también funciona el poner tiguerillas con bicarbonato y no sé qué. No, también funciona darte un baño de agua tibia. No, también funciona, ¿cierto o no? Y hay muchos remedios. Pero para el pecado, hermano, existe solo uno: Jesucristo. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Nadie llega al Padre. Él es el camino. No hay otra opción, no hay otro remedio. No porque tú vengas cada 8 días, perdóname, siempre lo digo, hermano. Es importante, pero es más importante un cambio de vida. Si no solo somos religiosos, pero no somos gente convertida. No somos gente que hemos conocido quién es nuestro Señor. Era necesario que Él fuera levantado. ¿Y sabes que el levantamiento de la cruz significaba la crucifixión? Busca por favor Juan 8:28. ¿Qué dice Juan 8:28? Les dijo pues Jesús: cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así habló. Entonces, ¿qué es, hermanos? Dice, y les dijo pues Jesús: cuando hayas levantado al Hijo del Hombre. ¿Y qué le decía Moisés? Levanta una serpiente, en un asta una serpiente ardiente. Y luego dice San Juan capítulo 12, versículo 32. ¿Qué dice, por favor? 12:32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, que todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Sigue, hasta 34. Dice, le respondió la gente: nosotros hemos oído que la ley que es Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? ¿Quién era, hermanos? Jesucristo. Dice, entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis como hijos de la
Y ahí es a donde Jesús nos llevaba, hermano. Dice el versículo 15 de San Juan capítulo 3. Dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 3, 15. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice aquí la palabra de Dios que Él es la salvación espiritual. Pero dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El propósito de enviar a su Hijo Jesucristo, hermano, es que ni tú ni yo nos perdiéramos. Dice la palabra de Dios en Hebreos, muchos tienen por tardanza la venida de Jesús, pero Él viene pronto. A veces no nos arrepentimos del pecado, hermano, porque no vemos una consecuencia inmediata, como les pasó a los de la serpiente, que ellos pecaron y serpientes salieron y los mordían, y ellos vinieron, perdónanos, Moisés, ora a Dios. Y como ves que no pasa nada, tú dices, pues estoy bien. ¿A quién ofendo si solo tomo en mi casa? ¿A quién ofendo si solo los chismes se quedan aquí en mi familia? ¿A quién ofendo si es mi trabajo, soy comerciante? ¿A quién ofendo si dicen que ojos que no ven, corazón que no sienten? La muerte de Jesús tenía un propósito. Y era que ni tú ni yo nos perdiéramos. Y era para todos, hermano, para todos. ¿Usted cree que para Dios fue difícil entregar a su Hijo? Yo se los comentaba hace un rato. ¿Ustedes creen que para Dios era difícil entregar a su Hijo a un montón de gente malagradecida y diferente? Burladora. ¿Qué sentimos cuando le decimos a nuestros hijos, esto no se hace? Y cuando para hacernos enojar, más lo hacen. ¿A poco no les ha pasado eso? ¿Qué sentimos? Ay, nos da coraje, ¿verdad? Dios no quiere que ni tú ni yo nos perdamos, porque su amor, hermanos, su gran amor va más allá, no tiene límites. El amor de Dios no tuvo límites. El amor de Dios es eterno. Porque déjame decirte que aunque tú lo dejes de amar, Él no te va, Él porque tú lo dejes de amar, Él te va a dejar de amar. No, Él te va a seguir amando. Él te va a seguir amando. Es puro, hermano. El amor de Dios es puro. Él no espera nada a cambio. Él te ama con pureza, en santidad, porque así se entregó. Él quiere que tú vivas diferente. Él quiere solo que su obra viva diferente. Porque cuando tú aprendes a amar a Dios y obedecerlo, vienen cosas buenas, déjame decirte. Lo hemos estado viendo. Pero cuando tú decides burlarte, déjame decirte que la palabra dice que Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también será. No lo sabemos de memoria. Vívelo, vivámoslo, hermano, vivámoslo. Que yo aprenda a sembrar como Él lo ha hecho, de una manera incondicional, de una manera pura, sin límites. Que yo aprenda a amar a Dios así.
Porque no envió Dios, dice, los judíos creían que el Mesías vendría para juzgar y castigar a las naciones que habían oprimido a Israel. Sin embargo, Él no vino a eso. ¿A qué vino? A salvar. Dios no condena. Varios me van a decir, ¿cómo? ¿No? Eso nos enseña la lección de hoy. Y la palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo 17? Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Aquí el autor nos dice, ¿tú crees que hasta que venga Dios va a condenar? Déjame decirte, desde el momento en que tú no obedeces a Dios, ya estás condenado. Tú estás condenándote tú mismo por no obedecer a Dios. Es lo que dice, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más porque hay gente que luego se enoja cuando escucha la palabra y que no le gusta escuchar. Uno ya no puede hablar de santidad, ya no puede decir que el pecado está mal. Y nos decía nuestro pastor apenas, dice, ya que es más, ni siquiera le decimos pecado para que la gente no se ofenda. Falló, ¿no? Porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean ¿qué? Reprendidas. Porque yo les decía al principio, el hecho de que mi esposo me decía, no, si estamos en la iglesia y si vamos a la iglesia es porque aún necesitamos y sabemos que en Dios hay algo. Tú no podrás ver el cambio, pero si estamos ahí es porque Dios todavía tiene algo para nosotros. Y hay oportunidad. Porque si no, ni siquiera vendremos. ¡Wow! Y cuando yo leía esto, yo decía, y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz. Para que sean manifiestos que sus obras son hechas ¿de quién? De Dios. Y esto aquí es bien interesante, porque todo aquel que hace lo malo, dice entonces, practica las obras de las tinieblas. ¿Creen ustedes que Nicodemo se haya salvado, hermanos? Que haya creído. ¿Qué dice San Juan 7:50? Dice, los alguaciles vinieron a los principales y a los fariseos y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Dice, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Pero entonces Nicodemo les dice, ¿qué les dice? ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Lo estaba defendiendo. Nicodemo defendió enfrente de todos cuando estaba siendo acusado Jesús. Y luego en San Juan 19:39, ¿qué dice la palabra del Señor? También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como de 100 libras.
¿Cómo ven? Dice, y tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según la costumbre de sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Y allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y por aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. La palabra de Dios nos da referencias de Nicodemo, pero como de un hombre que estaba detrás de bambalinas. ¿Cierto o no? Tú confiesas a Jesús. Les dices a la gente que está a tu alrededor, Él es el camino, la verdad y la vida. Él hoy está dispuesto para que tú seas salvo. Hay necesidad, mucha necesidad. Y aún aquí, hermano, dentro de nuestra congregación, hay necesidad. Necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios. Yo necesito de Dios. Cristo viene pronto, hermano. Cristo viene pronto. Decía en Apocalipsis, y la iglesia dice, sí, Señor Jesús, ven, 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 te estoy esperando. Quiero verte, quiero verte. Tú has cambiado mi lamento, tú has dado ropa nueva. Quiero ser esa luz, Señor, quiero ser esa luz en medio de las tinieblas. Quiero ser esa sal en medio de un pueblo insípido. Quiero ser, Señor, lo que tú quieres para nuestros tiempos hoy. ¿Qué hay, hermano? O tú bailas al son que te baila la gente, que te baila el mundo. O te haces diferencia entre una persona que no conoce a Dios y una persona que ha sido apartada para la santificación, para el servicio de Dios. O actuamos igual que todos. Cuando nos enfrentamos en medio del mundo, no hay diferencia entre una persona que no conoce a Dios y nosotros. O estamos dando testimonio de aquel que fue levantado para nuestra salvación. El pueblo clamó y Dios escuchó. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo, hermano. Dios nos ha estado hablando una y otra vez. Decídete, vuélvete a mí. Hoy es el tiempo. Yo podría caerme hoy y morir. No necesito ser joven, viejo, estar enfermo, sano. La muerte te puede sorprender en cualquier momento. ¿Y qué decir de Cristo? Porque Él va a venir, hermano. Dice la palabra de Dios, estarán dos en la cama, uno se va a ir y otro se va a quedar. Habrá dos trabajando, uno se va a ir y otro se va a quedar. Ahí va a ser el lloro, el lamento. Dios está dándonos la oportunidad hoy. Ya no juegues, ya no juguemos. Ya no juguemos. Levantémonos como una iglesia santa, como esa esposa que Él está esperando. Y que hoy nos alegremos como cuando vamos a hacer fiesta, hermano, y a decir, ah, Señor, estoy lista cuando vienes. No espero el día de estar en tu presencia. No espero el día de estar en tu presencia. No sé qué voy a hacer, decía el canto, ¿verdad? A lo mejor y caeré de rodillas, quedaré muda, no lo sé. Pero no espero el día de estar en tu presencia. ¿Es ese tu sueño? ¿Es ese tu sueño? Estar ante tu amado. Vive esperándolo. Vive esperándolo. Que nuestra copa, hermano, rebose de aceite. Esperando la venida de nuestro amado. Esperando su venida. Amén, gloria a Dios. Ponte de pie, mi amado hermano.